Universidad Técnica Particular de Loja. Buenos días, señores estudiantes. Es un gusto estar frente a ustedes y compartir algunos conocimientos acerca de la materia de relaciones públicas. Vamos a conversar específicamente de los temas relacionados con el primer bimestre, tanto del libro base como de la guía didáctica. Acentuaremos en algunos temas que podrían reforzar estos conocimientos que ustedes encuentran en el libro y también en la guía didáctica, sobre todo para que puedan desarrollar con mayor normalidad la prueba a distancia y las preguntas de ensayo. Por favor, si me ayuda con las diapositivas. Bien, tenemos algunas acepciones de relaciones públicas como para reforzar lo que hemos venido leyendo. Las relaciones públicas es un arte aplicado a las ciencias sociales con la finalidad de llegar a la consecución de un objetivo que le interese a la sociedad, propiciando corrientes de comunicación que conduzcan a la obtención de credibilidad y confianza de la empresa o de la institución y de sus diferentes públicos. Desde aquí vamos ya familiarizándonos con algunos de las palabras claves que todo relacionista público o toda persona que hace relaciones públicas debe conocer y manejar. Credibilidad, confianza, públicos. Relaciones públicas viabiliza la consecución de objetivos previamente fijados, desprendiéndose de que son parte importante y fundamental en la dirección de empresas. Esta es otra parte fundamental. Las relaciones públicas no podrían tener efecto si no hay una decisión institucional, una decisión empresarial. Es decir, de que desde sus máximas autoridades se involucren en los planes estratégicos de relaciones públicas y de comunicación, y desde ese nivel se pueda tener el apoyo necesario que se requiere para poder tener éxito en la ejecución de los planes. Bueno, como decía, algunas palabras claves en el ejercicio y práctica de las relaciones públicas son entonces reputación, credibilidad, confianza, armonía, alcanzar una comprensión mutua a través de una información completa y verdadera, en donde haya una retroalimentación. También cabe recalcar de que las relaciones públicas es una disciplina profesional. Las relaciones públicas fomentan la eficacia y el éxito, desde la perspectiva de formar parte integral de la gestión y dirección de la organización. Y por supuesto dejar muy claro que las relaciones públicas no es una parte, no es una subsidiaria del tan mencionado actualmente marketing. Las relaciones públicas se vale de algunas otras disciplinas para poder cumplir con sus objetivos. Unas de estas técnicas o de estas herramientas podrían ser la publicidad y el marketing. Luego hablaremos más específicamente de este tema. Las relaciones con los medios de comunicación son importantes, pero se obtienen mayores beneficios cuando forman parte integral de una dirección estratégica. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en muchas ocasiones se confunde las relaciones públicas integralmente concebidas con únicamente lo que se llama el publicity. El publicity es una técnica de las relaciones públicas en dar a conocer los diferentes logros institucionales o el quehacer institucional a través de la consecución de espacios en medios de comunicación. Esto solamente forma parte del ejercicio profesional de las relaciones públicas. Muy importante la relación con los medios de comunicación, pero no es la única técnica que podemos utilizar para poder llegar a los públicos que nos interesan. Continuamos con las acepciones. Las relaciones públicas deben ser premeditadas, planificadas y sobre todo sostenidas, y además apropiadas a los objetivos y estrategias de la organización, en cuyo beneficio se llevan a cabo. Las relaciones públicas es una disciplina de gestión, una actividad profesional, en contraposición a las relaciones naturales generales. A veces, como la disciplina se llama relaciones públicas, entonces se trata de ver o se lo minimiza a la profesión, diciendo que alguien que conozca de relaciones interpersonales podría ejercer la profesión
de una forma eficaz, eficiente. Seguramente lo podrá hacer, pero se deja en claro de que las relaciones públicas no son meramente relaciones interpersonales. Entra otro tipo de estrategias, de técnicas por las cuales se la denomina una disciplina profesional. Las relaciones públicas trata del modo en que la conducta y las actitudes de los individuos, organizaciones y gobiernos inciden unos sobre otros. Con el apoyo y comprensión del público es más factible tener éxito y alcanzar objetivos concretos que contar con su indiferencia u oposición. Posteriormente también veremos algunas diapositivas en donde veremos la importancia, nos daremos cuenta de la importancia que tiene la segmentación del público en el ejercicio profesional de las relaciones públicas. Es muy importante el tener claramente establecidos a qué públicos nos estamos dirigiendo, y estos pueden estar enmarcados en dos grandes grupos: el público interno y el público externo. Posteriormente veremos algunas características. Bueno, ¿en qué parámetros se puede ejercer las relaciones públicas? Bueno, en todos los ámbitos, en el gobierno nacional, regional, local, internacional. Hay mucho de relaciones públicas en las relaciones internacionales entre países, entre bloques comerciales, a ese nivel. También ejercemos relaciones públicas en los negocios, en las industrias. Estas pueden ser pequeñas, medianas, grandes, transnacionales, en los asuntos sociales, en los asuntos comunitarios, ONGs, etc. En instituciones educacionales, en universidades e institutos. Yo tengo la experiencia, yo soy profesora de relaciones públicas, pero tengo también otra función dentro de la Universidad Técnica Particular de Loja. Yo soy la relacionista pública de la universidad. Es decir, que en las instituciones de educación superior se necesitan también hacer relaciones públicas. En hospitales, en atención sanitaria, en asuntos de beneficencia, en asuntos internacionales, ya lo había mencionado antes. El ejercicio de las relaciones públicas, ¿qué incluye? Incluye un asesoramiento en temas relacionados con la conducta humana, pero también un análisis de las tendencias futuras y predicción de sus consecuencias. Es decir, un relacionista público tiene que estar muy bien informado para saber por dónde va la tendencia mundial de los temas que nos interesan, de los temas en los que nos estamos codeando, en los que estamos tratando. Si estoy trabajando en una ONG, pues entonces el relacionista público tiene que ser el mejor informado de los temas, por dónde están yendo las comunidades, por dónde están yendo el apoyo extranjero en cuanto a asuntos comunitarios, etc. También incluye la investigación de la opinión pública, de las actitudes, de las expectativas de la comunidad, de la sociedad. Establecer y mantener comunicación de doble vía basada en la verdad e información total. Esto es muy importante recalcar. Establecer y mantener comunicación de doble vía, es decir, una retroalimentación, que siempre todo lo que nosotros comuniquemos podamos tener una acepción de cómo los otros nos están viendo, poder recabar esas impresiones del público al que nos estamos dirigiendo. Y sobre todo, la información o la comunicación que brindamos tiene que ser basada en la verdad y en la información total. Esto es un nuevo concepto, siempre lo ha sido dentro de las relaciones públicas, pero a lo mejor no ha sido debidamente entendido. A veces se supone o se cree, mal por supuesto, de que las relaciones públicas sirven para maquillar los problemas institucionales, los problemas de una empresa, y eso no es verdad. Nos hace mucho daño el hacer unas relaciones públicas mentirosas, es decir, contar una institución que no es cierta, contar cosas que estamos haciendo que no tengan el debido sustento. Las relaciones públicas se basan en la verdad y se tiene que dar una información total y asumir
si es que en un tal o cual momento tenemos un problema con un producto o tenemos un problema con un servicio en la institución que yo trabajo, pues es el deber institucional, el deber del Departamento de Relaciones Públicas o de la persona que hace comunicación en esa empresa, asumir las responsabilidades y dar una información total. Mucho ganamos con eso antes que con la mentira o con tratar de maquillar una verdad. La prevención de conflictos y malas interpretaciones. Ese es parte de nuestro deber, ¿no? Prevenir conflictos, malas interpretaciones o lo que actualmente se llama estar tener un plan de contingencia o trabajar en lo que se llama ahora comunicación en crisis. El fomento del respeto mutuo y la responsabilidad social. Este es otro de los términos claves que debemos manejar en relaciones públicas. Las empresas ahora y las instituciones también, por supuesto, con mayor razón, deben trabajar muchísimo en el tema de responsabilidad social, en la rendición de cuentas. Todos estamos llamados a brindar un servicio, tenemos derecho a ganar como empresa, pero también tenemos el deber de retribuir de alguna forma a la sociedad. Y eso los públicos lo están viendo muy bien y eso va a ser la diferencia entre una y otra institución. El público va definitivamente a comprar nuestros productos, nuestros servicios o todo lo que la institución a la que pertenecemos brinda y se va a decidir por nosotros precisamente por este tema. Pueden ser productos de muy buena calidad, provenientes de diferentes instituciones o empresas, pero el público se definirá por comprar uno u otro si sabe que la institución a la que pertenece el producto que estoy comprando hace o retribuye a la sociedad, hace responsabilidad social o retribuye de alguna forma a la sociedad. El fomento de buenas relaciones entre personal, proveedores y clientes. La armonización de intereses públicos y privados. Atraer buen personal y reducir la deserción. Este es otro de los grandes temas en relaciones públicas. Tiene mucho que ver con la comunicación interna. Cada vez más se está trabajando en las empresas y se está tomando conciencia de que el público interno es el principal motor que nos puede llevar al éxito institucional o empresarial. Y por supuesto, si tenemos un buen ambiente de trabajo, si Relaciones Públicas asesora perfectamente, trabaja en armonía con el Departamento de Recursos Humanos, pues entonces tendremos una buena capacidad de atraer los mejores profesionales del mercado y también que nuestros profesionales formados, capacitados, pues se queden en nuestra institución y no busquen otra. La promoción de productos y servicios es parte también de las relaciones públicas, trabajar en la promoción de productos y servicios, es decir, no solamente quedarnos en los grandes objetivos institucionales o en la misión, en la visión institucional, que es lo que básicamente debemos proyectar, sino también pues en lo que es rentable para la empresa, tratar de que nuestros productos y servicios se vendan y que entonces podamos tener una empresa sólida. Y por supuesto, la proyección de la imagen y de la identidad corporativa. La imagen entendida como la reputación, como la credibilidad, y la identidad corporativa entendida como la cultura y como la imagen visual de la institución. Bueno, algunas definiciones entonces, luego de hacer este preámbulo un poco grande, de algunas definiciones de lo que son las relaciones públicas. El Instituto de Relaciones Públicas en 1987 decía que el ejercicio de las relaciones públicas es esfuerzo planificado y sostenido para establecer y mantener una buena voluntad y la comprensión mutuas entre una organización y su público. También en la Declaración Mexicana de Asociaciones de Relaciones Públicas en 1978 decía ya que es la conjunción de arte y ciencia social, de analizar tendencias, prever consecuencias,
asesorar a la dirección de la organización y poner en práctica los programas de acción previamente planificados que sirvan al interés de la organización como al público. Bueno, también tenemos algunas otras definiciones, como el fomento de la relación, comunicación y buena voluntad entre una persona, empresa o institución y otras personas, ciertos públicos o la comunidad en general, a través de la distribución de material interpretativo, de desarrollo de intercambio civil y la evaluación de la reacción del público. Son definiciones bastante completas que si ustedes las analizan luego en las diapositivas que les estamos dejando, pues podrán entender mucho del accionar de las relaciones públicas y de cómo un departamento de relaciones públicas puede convertirse en la pieza fundamental de una institución, si es que se los lleva de una forma profesional. El ejercicio de las relaciones públicas es el arte y la ciencia de alcanzar la armonía con el entorno gracias a la comprensión mutua basada en la verdad y en una información total. Volvemos a la verdad y a la información total. Esta última definición es de Sam Black, consta entre los autores que se menciona en la guía didáctica como material complementario. Sin embargo, les recomiendo que por favor, si pueden acceder al libro ABC de las relaciones públicas de Sam Black, lo hagan. Es un libro muy didáctico, es un libro cuyo autor es muy reconocido en el campo de las relaciones públicas, en el campo especialmente europeo. Sin embargo, ha tenido mucha trascendencia en el ámbito latinoamericano. Bueno, podemos decir que las relaciones públicas pueden tener dos ramas, ¿no? Pueden ser reactivas, es decir, que reaccionan ante los problemas o reaccionan para solucionar una crisis, para gestionar cambios o para proteger la reputación de una institución. Esa es una forma de hacer relaciones públicas. Sin embargo, hay otra, las relaciones públicas proactivas, y consistirían en llevar a cabo programas de acción planificados que sirvan igualmente al interés público y al de la organización. Que las relaciones públicas sean parte de las estrategias y las políticas corporativas. Realmente yo me inclino por la segunda, pues a pesar de que tenemos que estar muy pendientes de que nos vamos a enfrentar y tendremos que solucionar en muchos casos crisis muy emergentes. Sin embargo, tenemos que salirnos de esa cotidianidad y de planificar con mucho detenimiento una estrategia de relaciones públicas que pueda dar los mejores resultados. Bueno, entonces nos preguntaríamos, ¿se hace verdaderas relaciones públicas? Y podríamos decir, ¿tiene una política de relaciones públicas a una persona que hace o que está dirigiendo un departamento de comunicación en las instituciones? Tendríamos que preguntarle, a ver, algunas de estas interrogantes para saber si en realidad se está haciendo relaciones públicas, porque tenemos muchos indicios de que la profesión ha sido mal entendida y que ha sido llevada de una forma bastante mal lograda, y entonces se ha minimizado la proyección del campo relacionístico. Los encargados de hacer relaciones públicas despachan a un nivel suficientemente alto como para impactar en la política de la dirección. Ya en la primera parte de esta exposición dijimos que las relaciones públicas tenían que tener el apoyo y el incentivo desde el más alto poder o desde el más alto cargo directivo de las instituciones. Entonces, la institución teme a los medios de comunicación, los mantiene a distancia o intenta atraer su interés hacia su acción. Bueno, si es que una institución teme a los medios, si es que trata de no tener mayor contacto, es decir, que allí no está habiendo una política de comunicación, no está habiendo una verdadera estrategia relacionística, y realmente eso traerá muy malos resultados. Tenemos que tener los mejores contactos, las mejores relaciones con los medios de comunicación, muy honestamente, con mucha
con mucho respeto en lo que hace el medio y en lo que nosotros desde el campo relacionístico podemos aportar, pero debe existir esa relación, debe existir, y debemos atraer definitivamente a los medios de comunicación sus ojos para que pongan en nuestra institución y sepan qué es lo que estamos haciendo. ¿Tienen presupuestos asignados para las actividades de relaciones públicas? ¿El personal de recepción está bien informado y es cortés? ¿Sus instalaciones son fáciles de localizar y están bien conservadas? Bueno, esto forma parte de la identidad corporativa, de la imagen corporativa de la institución. Seguimos con las preguntas. ¿Tiene un estilo propio, sólido, logotipo, color, estilo tipográfico? Como les decía, forma parte de la imagen corporativa que toda institución debe manejar y que tiene que formar parte de una política de relaciones públicas. ¿Su informe y balance anuales prestigian a la empresa y lo expresan a la prensa? Nuevamente, la relación con la prensa, muy importante. La comunicación interna recibe la atención que necesitan. Ya en alguna parte de mi exposición les insistía en la importancia que tiene la comunicación interna hoy en día en las instituciones. ¿Qué atención se presta al entorno y a la responsabilidad social corporativa? Pues si la respuesta es ninguna, estamos por muy mal camino. La responsabilidad social corporativa es parte de la época en la que estamos viviendo. Seguimos. ¿Por qué es importante definir los públicos? Ya en la primera parte de la exposición les había informado, les había dicho de que es importantísimo el hecho de segmentar los públicos, de saber exactamente a los públicos que nos estamos dirigiendo, que pueden estar enmarcados en dos grandes grupos: el público interno de la institución, que serían los empleados, que serían las autoridades, que serían el personal directivo, que sería el personal de servicios, algunos proveedores muy cercanos, el personal de limpieza. Sin embargo, a pesar de que todos forman parte del público interno, tienen sus propias características. Yo no me puedo referir de igual forma a los accionistas de una institución bancaria o de una institución educativa, etcétera, depende de dónde nos encontramos, que al personal de limpieza, no por ser peyorativo, sino porque la comunicación o la información que damos a una u otra persona tiene que ser definitivamente diferente. Entonces, ¿por qué es importante definir los públicos? Porque debemos saber qué se debe comunicar. Por supuesto, a quién se lo debe dirigir, por medio de qué métodos, ¿no? A lo mejor yo le presento un balance de las cuentas o de cómo estuvo el movimiento accionario en una institución bancaria a los inversionistas, pero esa misma información no puedo dar, aunque sea del mismo público interno, a los empleados, a los cajeros o al personal de las diferentes sucursales bancarias, etcétera, porque realmente no les va a interesar, van a perder esa información, no es la información que ellos necesitan, que ellos están requiriendo. El contacto con estos grupos debe ser el mayor posible, ¿no? Los objetivos comunicacionales deben estar direccionados particularmente, no deben ser objetivos simultáneos, es lo que ya había dicho antes. ¿Qué es el público para una organización entonces? Son los receptores de los mensajes. Al público no lo controlamos como lo hacemos con el mensaje y el medio. Es decir, el mensaje yo lo construyo, yo sé exactamente qué es lo que quiero decir, ¿no? Pero en cambio, cómo le llega al público, cómo él lo percibe, eso está fuera de nuestro alcance. ¿Qué es el público? Son grupos o individuos con los que deseamos contactar o influir en un momento particular. Se los puede llamar en relaciones públicas, aparte de público, audiencias, clientelas o grupos de interés. Sin embargo, nosotros nos quedaremos con la acepción de públicos. En otros países se suele hablar más de audiencias o de clientelas y en otros de grupos de interés. Nosotros nos quedaremos con públicos. Bueno, el público también es un grupo pequeño o grande, pero siempre con problemas o intereses comunes. Lo que les decía,
a pesar de que un empleado puede ser parte de un público interno, pues no es lo mismo tratar con un empleado de un nivel medio de una institución que tratar con un accionista o tratar con el personal de servicio. Cualquiera puede pertenecer a varios grupos indistintamente. Los públicos pueden ser muy variados, es decir, una persona que forma para un objetivo parte de una estrategia mía, que puedo llegar con ese método, con esa técnica a comunicarle algo, pues hay muchas ocasiones que puede formar parte también de otros simultáneamente, ¿no? Bueno, Puzzler, pionero norteamericano en periódicos, nos decía que hay que ponerle delante el mensaje, que tiene que ser breve para que lo lean, que tiene que ser claro para que puedan apreciarlo y que tiene que ser vivo para que lo recuerden, y por encima de todo con mucha precisión para que puedan guiarse con su luz, ¿no? Entonces, si preparamos un mensaje para estos públicos, tiene que reunir estas acepciones, ¿no? Estas condiciones para que pueda ser un mensaje lo suficientemente fuerte como para que llegue a persuadir y que pueda influir o que pueda a través de él formarse una imagen institucional, una reputación, que es lo que en definitiva persiguen las relaciones públicas. Seguimos con la identificación de públicos y básicamente, como les decía, tenemos internos y externos. Dentro de los internos podríamos mencionar a los empleados, incluso de tiempo parcial, directivos, pasantes, el sindicato, empleados y directivos de filiales del país como del extranjero. Es decir, las personas que están sindicalizadas a lo mejor necesitan otro tipo de información que los empleados que no forman parte del sindicato, y el trato y las técnicas con un sindicalizado y con otro que no está dentro de él pueden ser muy diferentes. A lo mejor sí, a lo mejor no, depende de qué es lo que estoy queriendo, del tema que estoy queriendo comunicar. Dentro de los públicos externos tenemos clientes, proveedores, distribuidores, gobiernos centrales y locales, financieros, ecologistas, grupos de presión, líderes de opinión, medios de comunicación. Miren que a los medios de comunicación los estamos considerando un público externo. Asociaciones profesionales y gremiales, instituciones académicas y de investigación y el público en general. La importancia de la comunicación para proporcionar o obtener información, para convencer, no son mutuamente excluyentes, ¿no? Podemos hacer comunicación para dar o recibir información y también para convencer, pero las dos cosas no son excluyentes unas de otras. Es de esperar que con frecuencia una información precisa satisfaga una necesidad de persuasión. Es difícil e incluso puede ser imposible que únicamente la comunicación, por convincente que sea, pueda cambiar actitudes, ¿no? Es muy importante esta reflexión para tomarla en cuenta en las estrategias que nosotros implementemos en los planes de relaciones públicas que podamos presentar en nuestra empresa. Bueno, aquí tenemos 4 etapas a tomar en cuenta en la comunicación corporativa o en las relaciones públicas. Actualmente se está hablando mucho de comunicación corporativa, de comunicación organizacional. Sin embargo, las relaciones públicas son precisamente eso: comunicación corporativa, comunicación organizacional. A lo mejor se ha cambiado el término, a lo mejor estuvo muy desgastado el término relaciones públicas, porque les decía de que las personas que han hecho tradicionalmente relaciones públicas a lo mejor no estaban debidamente capacitados, no eran profesionales dentro de la rama, y a lo mejor su accionar, por muy importante o por mucha buena voluntad que le hayan puesto, pues no satisface los objetivos institucionales, y por lo tanto ha sido un poco venido a menos el término. Perdón. Entonces, en las etapas a tomar en cuenta la comunicación corporativa, podemos mencionar primero la búsqueda de la toma de conciencia,
lo que somos, ¿no? El segundo, el compromiso, lo que podemos hacer por usted, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué es mi institución? Los objetivos, la misión, la visión, hacia dónde va la institución. Y luego el compromiso, con estos objetivos, con esta misión, con esta visión, ¿qué es lo que puedo yo ofrecerle a usted, al público objetivo al que me estoy dirigiendo? El tercero, la comunicación, lo que pensamos. Y luego la persuasión ética. Esto es lo que queremos que usted crea o haga con nosotros. La persuasión ética. Ética desde el punto de vista de que tenemos que comunicar la verdad. Las relaciones públicas trabajan sobre verdades. No maquillamos nada los relacionistas públicos, no damos un mensaje que se aleja de la realidad. Ese no es nuestro papel. Nosotros trabajamos con credibilidad, con reputación, que es lo que nos va a dar la imagen institucional. Por lo tanto, los datos que presentamos y que abrimos hacia la sociedad tienen que ser los más claros, tienen que ser los más leales y ajustados a la realidad que nuestra empresa o nuestra institución vive y hace. Las dos primeras son claves para conseguir las dos últimas. La opinión pública. Es importante, y les he puesto esta diapositiva porque es muy importante realmente el hecho de saber exactamente cómo se forma o en qué consiste la opinión pública. Y podemos decir que la opinión pública es la actitud predominante de una comunidad, una voluntad colectiva de la gente, una recapitulación de la expresión pública con respecto a un tema específico. Es un término que describe un grupo de juicios individuales mal definidos, vivaces y cambiantes. Es el resultado colectivo de la opinión individual de los hombres y las mujeres que constituyen la sociedad o cualquier grupo social. Es muy sensible a sucesos importantes. Es mayormente determinada por los sucesos antes que por las palabras, ¿no? Una vez que el amor propio se ve involucrado, la opinión no cambia fácilmente. Cuando existe ya una opinión pública debidamente formada y donde se vea el amor propio, el amor o al prójimo involucrado, esta opinión pública es casi imposible de cambiarla. Las manifestaciones verbales son más eficaces cuando provienen de una fuente que tenga mucho crédito. ¿Cómo influir en la opinión pública? No existe nada siniestro ni solapado en utilizar la persuasión. Las relaciones públicas trata de persuadir en el mejor sentido de la palabra, de persuadir con verdades, con obras, con lo que realmente estamos haciendo o logrando en la institución. Y lo tratamos de dar a conocer, tratamos de que los medios de comunicación pongan sus ojos en mi empresa y ellos mismos se den cuenta de qué es lo que estamos haciendo en beneficio de la sociedad. Entonces, siempre que tenga su base en una información completa y verdadera y provenga además de una fuente pública y manifiesta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué persuadir? Para reforzar opiniones favorables, para transformar actitudes latentes en creencias positivas, para modificar o neutralizar opiniones hostiles o críticas, ¿no? ¿Qué son los líderes de opinión? Esta es otra de las diapositivas que he querido incluirles en esta charla para que ustedes sepan qué es esto de líderes de opinión y lo útil que puede ser el contacto con estos líderes de opinión para las funciones de comunicación que desempeñamos. Bueno, la mayoría de gente está influenciada por la opinión de los demás, especialmente de aquellos a quienes respeta, ¿no? Hay dos tipos de líderes: los líderes formales en virtud de su rango o posición, es decir, a través de una elección popular, por ejemplo, tenemos los parlamentarios, tenemos alcaldes, prefectos. Pero también hay otro tipo de líderes formales, como por ejemplo los maestros. Los maestros también son un referente en la opinión pública. Los editores, los editorialistas, líderes de opinión informales, ¿no?
Estos se forman en virtud de su carisma, de su personalidad o antecedentes. Ejercen influencia en sus iguales, en sus amigos, en sus conocidos. Dentro de nuestro grupo social, nosotros nos podemos, si pensamos un poquito, dentro del grupo al que pertenecemos, nosotros tenemos cierto respeto por la opinión de otra persona. Estos son los líderes informales. Es decir, que su opinión puede influir en lo que yo puedo llegar a pensar o en ratificar lo que pienso si lo escucho a él. Se estima que el 90% de las opiniones se ve fuertemente influenciado por el 10% de los líderes de opinión, de lo que constituirían los líderes de opinión. Bueno, tenemos aquí una diapositiva en la que vamos a hablar de lo que son auditorías de comunicación. Es importante este tema porque cuando nosotros leamos manuales, libros o publicaciones, ponencias, revistas científicas sobre el tema de relaciones públicas, de comunicación corporativa, vamos a encontrarnos con este término, auditorías de comunicación. ¿En qué consiste? Este término indica la recolección de información reservada a fin de ser utilizada en relaciones públicas, ¿no? Y hay información muchas veces dentro de la empresa que se la maneja de forma confidencial. Sin embargo, el relacionista público, la persona que hace comunicación en una institución, tiene que tener conocimiento de eso para poder sacar las fortalezas, para poder mostrarlas. Si no puedo mostrar todo por tal o cual razón, ¿no?, justificada dentro de las empresas, de que no se quiera dar a conocer cierto tipo de datos que tenemos registrados, pues, pero sí tenemos que manejar para saber hasta qué punto podemos dar información. No se trata de ocultar información, porque sabemos, y nuevamente recalco, de que las relaciones públicas trabaja con verdades. Puede utilizarse para medir la eficacia de los sistemas de comunicación internos y externos y para identificar los factores que afectan su funcionamiento. ¿Quién hace las auditorías de comunicación? Los departamentos de comunicación o también una asesoría externa. Se debe hacer de manera periódica si es buena o cada vez que se apliquen correctivos si es negativa. Las auditorías de comunicación se puede hacer una vez al año, se puede hacer una vez cada 6 meses. Esto también dependerá del lapso de tiempo para el que hayamos planificado un plan de relaciones públicas. Si hacemos un plan semestral, pues entonces podría ser saludable hacer una auditoría de comunicación al término, al cabo de los 6 meses. Si hacemos una planificación anual, pues al año. Si las cosas vemos que están muy bien, a lo mejor hacemos saltándonos un año. Pero si las cosas no están bien en una empresa, pues tenemos que hacer auditorías de comunicación bastante seguidas o muy periódicas, con el objeto de saber exactamente cómo está mejorando la comunicación, cómo está siendo receptados los mensajes en los públicos de la institución, para poder implementar en correctivos o para poder reforzar en las técnicas que nos están dando efecto. Diseño de planes de comunicación. Siempre se debe tener como regla primordial pensar en el receptor y crear mensajes para él. Nosotros podemos tener muchos conocimientos acerca de lo que es una empresa y a veces damos por hecho que las otras personas entienden lo que nosotros estamos diciendo. Pues tenemos que ponernos en la posición de ser un público externo o de ser un público interno también, de ponernos en su posición, en su nivel, y de crear los mensajes correspondientes para poder llegar de la forma más clara a tratar de informar lo que queremos decir, para conseguir que ellos reaccionen ante nuestra información y tener esa retroalimentación, que es muy importante. Comprender el modo en que es probable que reaccionen los receptores de los mensajes, ponerse en todos los casos, mirar desde diferentes perspectivas. Aquí es muy importante el hecho de saber que si somos una empresa transnacional, los mensajes que en Ecuador pueden estar muy bien, a lo mejor en Asia o en Europa no pueden ser tomados de la misma forma. Aquí
Puedo mencionar las campañas publicitarias, por ejemplo, que hace la compañía Coca-Cola. Ellos hacen diferentes piezas comerciales, por ejemplo, para Latinoamérica, para Europa, para Asia, porque la recepción de los mensajes es muy diferente entre una cultura y otra. Relaciones públicas y otras disciplinas. Es muy importante diferenciar el papel de las relaciones públicas y el papel de otras disciplinas de la comunicación, por ejemplo, la publicidad, el marketing, que a veces suelen ser muy confundidas unas con otras, ¿no? En primer lugar, estableceremos la diferencia entre relaciones públicas y publicidad. Estos términos a veces se los utiliza de manera indistinta. Sin embargo, ¿qué es la publicidad? En publicidad, la empresa controla el quién, qué, dónde, cuándo y cómo sale un mensaje. Es decir, yo construyo un mensaje publicitario, lo diseño, si es para un medio impreso, lo pauto en un medio de comunicación, en una revista, en un periódico, etcétera, en un semanario, y sé exactamente qué es lo que estoy yo pautando allí. Yo doy el arte hecho y lo publico, ¿no? Esa es la publicidad. Se ubica estratégicamente en un tiempo determinado, es decir, si voy a hacer el lanzamiento de un producto, pues yo pauto en las fechas que a mí me conviene para el lanzamiento. Aparecen uno o más medios seleccionados para maximizar el impacto de lo que se quiere decir. La desconfianza, hay una desventaja primordial en publicidad, que es la desconfianza potencial de la audiencia a cualquier situación que huela a publicidad. La publicidad lamentablemente está bastante venida a menos. El público no quiere mensajes publicitarios, no quiere, se siente manipulado por los mensajes publicitarios, y ese es un gran nicho para las relaciones públicas, porque todo lo que hacemos dentro del campo de relaciones públicas sale como noticia, como reportaje, como espacio no pagado. Es decir, tiene mucha mayor credibilidad de lo que tiene la publicidad. Para muchos, publicidad es sinónimo de engaño, ¿no? Publicidad es el uso de anuncios pagados que se envían a diferentes medios, como los impresos, como electrónicos y diferentes otros medios. ¿Qué son las relaciones públicas frente a la publicidad? Relaciones públicas es el esfuerzo calculado para lograr impresiones y actitudes favorables de una audiencia objetivo. Convencer a editores de publicar información acerca de la empresa o producto. Puede sonar fácil, sin embargo es difícil colocar información que salga como en forma de noticia en medios de comunicación. Ese es el lobby, ese es el trabajo del relacionista público. Dar la suficiente información a los editores de los periódicos, a los editores de informativos, radiales, televisivos, a revistas, etcétera, que logren persuadir o que logren convencerlos de que la información que les estamos dando sobre la empresa en la cual trabajo, sobre el producto que estoy lanzando, es innovador, es bueno, hago responsabilidad social corporativa y por lo tanto merezco que se haga noticia de mi empresa. Una efectiva actividad de relaciones públicas no se hace sentir como manipulación o coerción, porque si se ha presentado una historia irresistible de interés legítimo para la audiencia, los editores la publicarán, la tomarán. La ventaja de las relaciones públicas es la objetividad percibida de los mensajes. Si algo es publicado, debe ser verdaderamente importante. Un artículo en una publicación de confianza es una de las impresiones más fuertes que una empresa puede lograr. Es decir, no hablar yo por mí mismo, sino que otros hablen por mí, otros hablen de lo que mi empresa está haciendo. Ese es el papel del relacionista y ese es el logro más importante, invaluable que podemos lograr. En la tutoría del segundo trimestre seguramente hablaremos de lo que significa el hecho de medir las acciones de relaciones públicas, de cómo cuantificar el trabajo que se hace, que es otro de los temas muy pendientes en el campo relacionístico, y podremos verificar de que el trabajo que sale o de todas las publicaciones que salen
conseguidas desde el Departamento de Relaciones Públicas tienen mucho mayor valor que lo que se hace desde una pauta publicitaria. Se está supeditado a la decisión de los editores, quienes después de todo controlan el contenido de sus publicaciones o programas. Es decir, esta es una desventaja para nosotros, porque nosotros damos la información, sin embargo, no controlamos cómo el editor va a recibir el mensaje y cómo lo va a publicar. Si se da un mensaje demasiado técnico o complejo, se corre el riesgo de que éste sea mal entendido o mal informado. Se debe regular el nivel de aceptación por parte de la audiencia. ¿Cómo? ¿Cómo regulamos este nivel de aceptación? Disminuyendo la hipérbola y evitando palabras tan trilladas como líder de la industria, revolucionario y cosas así que a lo mejor suenan demasiado rimbombantes y que le estoy echando flores al trabajo que está haciendo mi empresa. Tenemos que ser lo más transparentes, lo más objetivos posibles en la información que damos. Publicidad y relaciones públicas. Conviene recordar que la publicidad es una comunicación persuasiva, fundamentalmente de masas y de carácter comercial, impulsada por un anunciante, que puede ser una empresa, para difundir sus bienes, sus servicios y lograr su posterior venta o contratación. Las relaciones públicas es persuasión. Si no lo fuera, entonces fuera periodismo. Como toda planificación estratégica por objetivos, es persuasión. No es un instrumento de persuasión como lo es la publicidad. Es en sí persuasión. Hoy en día la publicidad propiamente dicha se apoya a la corporativa, es decir, a las relaciones públicas, ¿no? Actualmente no se hace ya únicamente publicidad. La publicidad está inmersa en un plan general estratégico de relaciones públicas en donde nos valemos, por supuesto, de la publicidad, así como nos valemos del marketing para poder lograr los objetivos que nos hemos propuesto. En publicidad se puede utilizar palabras rimbombantes o incluso inventar un lenguaje propio con fines comerciales. Las relaciones públicas tienen que ceñirse a los hechos, con un lenguaje claro y preciso. Insistimos en esto mucho. En relaciones públicas y publicidad, ¿cuál es la herramienta a utilizar para alcanzar a su audiencia objetivo? ¿Publicidad o relaciones públicas? ¿Qué utilizamos? La verdad es que se debe utilizar las dos. Combinando sus fortalezas, se minimizan sus debilidades. No se debe caer en el error de que donde trabaje el uno, no trabaje el otro. Se debe compaginar, como les he dicho, y dentro de un plan estratégico de relaciones públicas, por supuesto que vamos a necesitar de hacer publicidad o de tener a mano técnicas del marketing. Relaciones públicas y marketing, ¿no? Así como hemos hecho algunas diferenciaciones entre las relaciones públicas y la publicidad, pues ahora haremos las relaciones públicas en relación al marketing. ¿El marketing qué es? Es el proceso de crear, distribuir, promover y fijar precios de bienes, servicios e ideas para facilitar la satisfacción de relaciones de intercambio en un entorno dinámico. ¿Qué son las relaciones públicas? Tienen la misión de integración como centro humanizador de las organizaciones y facilitador del cumplimiento de los objetivos. El marketing significa más que publicidad o vender un producto, comprende el desarrollo y gerencia de un producto que satisfacerá las necesidades de un público. Las relaciones públicas, en cambio, significa más que el marketing y la publicidad en el sentido de que promueve la convivencia humana con procesos comunicacionales éticos, legales y coherentes. El marketing ayuda a vender los productos de una organización. Las relaciones públicas ayudan a crear, a mantener, a vender una imagen positiva de la organización. Es decir, no solamente de un producto, de la institución, ¿no? De la empresa como tal. El marketing ayuda a mejorar nuestra calidad de vida haciendo que el producto esté disponible en el lugar correcto y a un precio aceptable para los clientes. Las relaciones públicas ayudan a mejorar la comunicación y convivencia armónica del factor humano. El marketing busca el éxito mediante las transacciones de compra y venta.
Las relaciones públicas buscan el éxito, logrando que el público sienta y experimente simpatía hacia la empresa. El marketing tiene 4 componentes principales: producto, distribución, promoción y precio. Las relaciones públicas tienen 2 componentes fundamentales: público interno, público externo, que interaccionan a través de la comunicación y el diálogo. El marketing impone. Las relaciones públicas dialogan. El marketing impone un producto, trata de venderlo como de lugar. Las relaciones públicas dialogan para que los públicos tengan una buena impresión de la institución. El marketing tiene una duración temporal, es decir, hay una campaña de marketing muy agresiva, digamos, en cierta temporada por un motivo específico. Las relaciones públicas no necesita de un plan agresivo temporal, no. Las relaciones públicas trabaja a largo plazo, porque la credibilidad y la imagen de la institución no se la forma de un día para otro. Se necesita años para lograrla y también se necesita ese mismo tiempo para cuidarla. Las relaciones públicas tienen una duración permanente, lo acabo de decir. El marketing es un agente de transformación económica. Las relaciones públicas es un agente de transformación social. El marketing, su objetivo fundamental es el lucro. El objetivo fundamental de las relaciones públicas es la creación y mantenimiento de un clima de confianza entre la organización y su público. Para el marketing lo más importante es el producto. Para las relaciones públicas lo más importante es el individuo. Para el marketing elabora estrategias para la venta. Relaciones públicas elabora estrategias para lograr la adhesión y la participación de los públicos. Bueno, y las relaciones públicas en frente de la propaganda. ¿Qué es la propaganda? La propaganda es toda aquella información persuasiva de carácter ideológico realizada o impulsada directa o indirectamente por un individuo y cuyo fin real o aparente es difundir una ideología y captar adeptos para ella. El concepto de propaganda aparece siempre asociada a la política, pero en realidad serán las relaciones públicas las que estén más relacionadas con el mundo de la política. La propaganda es un proceso de comunicación que difunde ideas que no solo tendrán que ver con la política, ya que también pueden ser de carácter religioso. La propaganda nace durante el Concilio de Trento para difundir la religión católica en contra de Lutero y Calvin. Es un proceso de comunicación que adopta distintas técnicas publicitarias y no publicitarias. La propaganda es la acción o efecto de dar a conocer con el fin de atraer adeptos o compradores. Información más persuasión. Mientras la propaganda difunde ideas y doctrinas en formas de comunicación publicitarias y no publicitarias, la publicidad se encarga de difundir productos, marcas y empresas mediante spots, cuñas, etc. Podríamos decir que mientras la propaganda se dirige al campo político, la publicidad lo hace en el mundo de los negocios. Y bueno, aquí tenemos una diapositiva que puede evidenciarnos exactamente cómo actúan las relaciones públicas, la publicidad y el marketing. Es una buena explicación. El marketing, ¿qué diría? Soy un gran amante. La publicidad diría, soy un gran amante, un gran amante, un gran amante. Recalca mucho. Y las relaciones públicas, ¿qué diría? Confía en mí, soy un gran amante. ¿No? Esa es una diapositiva que les he incluido porque deja ver exactamente cómo trabaja las disciplinas que hemos tratado de categorizarlas en esta sesión. Bueno, hemos llegado al fin de la presentación. Espero que les haya sido muy útil. Espero recibir las diferentes preguntas que tengan en la extensión en la que trabajo, y que estoy a la disposición para poderles ayudar en todas las preguntas adicionales que puedan surgir a partir de esta exposición.